Bienvenidos a Nueva Savia, el espacio de Radio Paz donde cultivamos tu mente, alma y corazón. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nueva Savia. Hoy vamos a hablar con un amigo acerca de cómo Dios hace nuevas todas las cosas y en particular cómo Él está disfrutando recientemente del sacramento del matrimonio, esa alianza sagrada que une a dos almas en un mismo propósito de amor, fidelidad y servicio. Así que bienvenido, Carlos. ¿Qué tal estamos? Gracias, Fer. Súper bien. Gracias por esta invitación a Nueva Savia. Y bueno, dichoso de poder compartir mi testimonio para llegarles a muchos jóvenes. Pues seguro que vamos a dar alguna que otra perla a nuestra audiencia, así que como sabes vamos a empezar con una oración de entrada en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por el don del amor conyugal. Enséñanos a ver en todos nuestros procesos cómo tú siempre estás con nosotros y en particular cómo finalmente en el matrimonio es un camino de santificación para aprender a perdonar y a servir a nuestros seres queridos. Amén. Amén, amén. Pues mira, también suelo traer un santo o santa de la semana. En esta ocasión he querido recordar a San Luis y Santa Celia Martín, que fueron los padres de Santa Teresa del Niño Jesús, porque creo que son un claro ejemplo, ¿no?, de cómo la educación a nuestros hijos en la fe pues demuestra que la santidad también, ¿no?, se puede construir en la vida ordinaria, con nuestra familia, con nuestros amigos, en ese camino común, ¿no?, por el que estamos todos aquí, ¿no?, de camino a nuestra santificación. Así que, don Carlos Mejías, hoy tenemos el lujo de tenerte y cuéntanos primero antes un poco sobre tus orígenes, familia, profesión, hobbies. Claro que sí, me encanta lo que acabas de mencionar. Todos estamos llamados a la santidad. Hermoso, hermoso. Pues sí, Fer, nuevamente muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Mejía, soy de Medellín, Colombia. Tengo actualmente 39 años. Vivo aquí en la ciudad de Miami hace 22 años. Estoy en la industria automotriz. Tengo un rental car por el aeropuerto. Vendo y rento carros. Estoy en esta industria ya hace aproximadamente 18 años. Vengo de una familia católica. Digamos la católica light, domingos a misa. En realidad la que llevaba nuestra fe de mi casa siempre fue mi abuelita, pero pues en general fuimos como unos católicos que no practicábamos nuestra fe. Llego a este país aproximadamente cuando tenía unos 17 años, más o menos, y allí me alejo completamente de mi iglesia católica. Y como dice un libro que leí, un mal católico es un futuro protestante. Y bueno, desafortunadamente me alejé de mi iglesia católica. Esto te lo cuento, Fer, este proceso mío de conversión es para tratar de tocar a esos jóvenes que se puedan conectar con mi proceso de conversión. En realidad, siempre estamos en conversión. Yo lo llamo un proceso de conversión porque practico en este momento la fe. Estoy enamorado completamente de Jesús, cosa que al principio pues no pasaba, pero fue un proceso. Y bueno, este es mi resumen. Voy a tratar de ser lo más corto posible porque sé que tenemos poco tiempo. Si me desvío, me vuelves a enderezar, Fer. No, nada. Aquí el propósito, efectivamente, Carlos, es ver esa montaña rusa, ¿no?, en la que todos inevitablemente estamos, ¿no?, en este proceso de desarrollo espiritual y que nada, y que nos vayas compartiendo cuáles han sido esos milestones, esos puntos de inflexión, ¿no?, que te permitieron, por un lado, volver, pero también el lado oscuro de la luna. O sea, ¿qué te sucedió? ¿Por qué te alejaste? Y para ayudarnos a todos, ¿no?, a prevenir o intentar no volver a caer en la misma piedra, ¿no?, compartiendo nuestras experiencias. Es correcto. De joven estudié en un colegio de padres.
bueno, llegué a este país, conocí a la madre de mi hija, tuve a mi princesa, que pues es una de las cosas más hermosas que me ha pasado, pero desafortunadamente las cosas pues no funcionaron porque no tenía un orden. Como te mencioné, me alejé totalmente de mi iglesia católica. Este, Después, al tiempo, me divorcié, me casé fue por lo civil, no me casé por lo católico. Eh, un vacío muy grande, pues el no poder convivir con mi princesa, que era lo más hermoso que tenía, pues fue un duelo, digámoslo de cierta manera, no tenerla en el día a día. Y en esos vacíos, no con droga, no con vicios, porque realmente pues nunca me fui por esos caminos, pero sí traté de llenarlo con mujeres, con cosas del mundo que ahora sé que pues no te edifican y no te llenan, sino que por el contrario te alejan cada vez del verdadero significado de la fe y de esa relación con Jesús. Al tiempo, en el transcurso de más o menos de un año, 2 años, año y medio, sí, que termino con la madre de mi hija, conozco a Juliana. Juliana es mi esposa actual, hermosa, súper católica, súper mariana, salmista, servía o sirve en la iglesia de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe en el Doral. Ella fue esa herramienta que Dios puso en mí para volver a traerme a nuestra iglesia, a esa iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo en Pedro. Y bueno, eso fue un proceso, pero seguía siendo ese mismo católico light que cuando era de niño, ¿no? Empecé a acompañarla los domingos a misa, pues como te mencioné, ella canta el salmo allí, y después de un tiempo me regaló el retiro de Maús. Fue un gran regalo. El retiro de Maús lo hice en el 2017 en Guadalupe. Fue una experiencia maravillosa que todos tienen que vivir. Sin embargo, uno sale allí con una llama encendida, queriendo comerse al mundo, enamorado de Jesús, de esa experiencia. Sin embargo, si no mantienes esa fe, no mantienes ese combo espiritual que yo llamo, que para llegar a eso debes tener una relación y conocer realmente a Dios, entonces vas a volver otra vez al mundo. ¿Qué pasa? Yo le digo a Juli que empecemos a vivir juntos y empezamos otra vez en desorden. Ella, súper católica, queriendo casarse pues, y tener su matrimonio, su sacramento del matrimonio por la Iglesia Católica. Yo le menciono que realmente eso no es necesario. Vengo con esas ideas protestantes de yo me confieso solo con Dios, no necesito ese sacramento de la reconciliación, no entendí absolutamente nada de eso, pues me bauticé, hice la primera comunión, llegué a este país y no me había confirmado tampoco, pero entonces como venía super light y luego con todo esto fuera de mi iglesia, yo venía con esto. Vivimos juntos, fue eso una montaña rusa, Fer. Nosotros llevamos 11 años, 12 años de relación. Finalmente, por la gracia de Dios, ya estamos finalmente casados. Y bueno, vas a ver este proceso que te voy a contar, el que me llevó realmente a eso. Regreso, estamos viviendo juntos. Después de Maús me sirvió, pero sin embargo el mundo me jalaba. No funcionó la relación por muchas cosas. Yo normalizaba las cosas del mundo. Yo era, para mí, ella era la celosa, ella era la compulsiva, la tóxica. Entonces,
yo estaba en un desorden, como estoy en el mundo de los carros de lujo, abría muchas puertas en redes sociales, siguiendo mujeres que no debía seguir, dando likes, abriendo puertas, y bueno, eso fue como que una de las tantas cosas que no dejaba avanzar esta relación. Después Fer, nos casamos por lo civil. Al tiempo, obviamente, pues esto, si no hay un orden, yo seguí en lo mismo, nos divorciamos, nos separamos, ella se fue a vivir a otro apartamento, yo también. Yo empecé otra vez en relaciones, cada vez que yo terminaba con Juli, esos 11, 12 años, buscaba llenar un vacío que ahora sé que el único que puede llenarlo es Jesús. Lo llenaba nuevamente con mujeres, tenía varias relaciones, y siempre llegaba nuevamente a donde Juliana. Hasta que llegó más o menos 2 años y medio, estaba muy mal, decidimos ya terminar por completo, y yo fue un año muy duro para mí porque mi padre estaba enfermo, tenía encefalopatía, una cirrosis, entonces era un año en el que me tocó viajar mucho a Colombia. Ese año yo sigo una cuenta que se llama Manual para Enamorarse, donde decidí realmente, decidí hacer la cuaresma por primera vez. Hablaron de la cuaresma y yo dije, bueno, la voy a hacer. No la hice a pan y agua, pero quise sacrificar muchas cosas que yo sé que no me estaban edificando como persona, me alejaban de Dios, de mi fe, y obviamente no me llevaban a avanzar esa relación. Yo le escribí a Juli, pues por primera vez voy a hacer la cuaresma, voy a alejarme de ti un tiempo, en realidad son 47, 48 días contando los fines de semana, si no estoy mal, Fer. Bueno, yo sacrifiqué demasiadas cosas que yo las normalizaba, porque pues como hombre del mundo, normalizaba todas estas cosas que a ella no les gustaba. La pornografía, lo de las redes sociales, los likes, todo eso que abría puertas y no me dejaban avanzar. Y empecé, por lo contrario, a llenarme, a leer libros, ver podcasts, empezar a ir a misa, para tratar de llevar esa cuaresma, esa preparación a la Semana Santa. Para mí no fue nada fácil porque pues yo nunca lo había hecho, más de prácticamente pues casi mes y medio en castidad, fue como algo nuevo para mí, pero bueno, ese fue el comienzo de todo. Me interesa que profundices, Carlos, en este ayuno en mayúsculas, ¿no? Porque no solo te refieres, obviamente, a la comida, sino que haces ese paréntesis con Juliana y haces ese ayuno también, ¿no? De contenido tóxico, llamémosle por así. Y claro, tienes que rellenar, ¿no? Todo ese vacío que te va dejando con otro tipo de contenido. Cuando hablas de libros y podcasts, ¿qué tipo? Danos un par de ejemplos. ¿Qué empezaste a leer que te empezaba a llenar ese otro tipo, ¿no? de vicio o de hábitos de lecturas o de redes sociales menos adecuadas? Sí, mira, yo me volví muy amigo del padre Osvaldo Agudelo, es un padre que tenemos en común con mi esposa. En realidad él es como mi padre espiritual, conoció nuestra relación desde un principio hasta el fin. De hecho, él estuvo en mi ceremonia. Él tiene unas clases todos los martes y bueno, yo empecé a avanzar y empecé a vérmelo absolutamente todos los que tenía en YouTube. Sí, también empecé a leer la treintena de San José, que recomiendo mucho ese libro, con la consagración a San José. Luego, por aquí tengo las copias, más adelante te las muestro. Y bueno, me nutrí, empecé a ir a misa un poquito más seguido.
en ese proceso del ayuno, a leer un poco más. También leí un libro sobre el ayuno. De hecho, empecé ya hace poco, hace unas semanas atrás, a ayunar los miércoles. Nuestra Virgen María, nuestra Madre, nos invita en sus apariciones a eso, a que ayunemos empezando los miércoles y viernes. En realidad eso, bueno, sí, luego invito a muchos a que empiecen a leer un poquito más también sobre eso, porque es una purificación y es lo que te lleva a esa oración con nuestro Padre Celestial. Es sumamente importante el ayuno. Bueno, volviendo a la cuaresma, el último día yo decidí llamar a Juli, el último día que terminé la cuaresma, y la llamé y le dije, Juli, te quiero invitar a cenar. Y ella me dijo que sí. Fuimos a cenar, yo le dije más o menos lo que estaba haciendo. Ella de hecho me dijo, yo ya sin hablar contigo vi un cambio en ti, porque ella sí es una policía. Sin embargo se mantenía checando mis redes. Yo vacié mis redes, lo que no me nutría, no me hacía crecer como persona, lo dejé a un lado, las mujeres, cuentas, porque pues hoy en día consumimos mucho tiempo en redes sociales y está bien usarlas, pero de una buena manera, que te edifiquen primero como persona, tu alma, tu mente, y también pues si estás en el mundo de los negocios, yo también empecé simplemente a consumir lo que es la fe, Dios y negocios. Dejé a un lado absolutamente todo. Ella vio eso, ese proceso. Yo le dije que realmente pues le dimos un resumen de todos los años que llevamos juntos, que fue una montaña rusa. Fer, imagínate, fueron 11 años, nos casamos por lo civil, nos divorciamos, entregamos apartamentos, volvimos y terminamos. Eso era un nunca acabar, y yo siempre volvía donde ella, y ella con su paciencia y con su dulzura siempre pues me recibía. Le digo yo, Juli, dame un tiempo para proponerte matrimonio, pero yo quiero hacer por primera vez en mi vida las cosas bien. Quiero realmente, ella, de hecho, me salté una parte, cuando nos casamos por lo civil, ella hizo un retiro que se llama Castos por Amor. Ella muchas veces me mencionó que quería pues tener, a pesar de que ya habíamos empezado las cosas mal, y por eso yo te dije que quería como ponerle a esta charla que Dios hace nueva todas las cosas, porque es una frase de Juli y mía que nos encanta, porque realmente Dios actuó en una relación de que nadie daba un peso por ella, porque tenemos amigos en común, y veía que pues incluso nuestros padres, que bueno, esta relación para dónde va, tantos años perdidos, van, vuelven, pero ¿y entonces qué? ¿Verdad? Y yo le dije, vamos a tener ese noviazgo lindo que tanto querías, y vamos a empezar de nuevo. Y ella no me creía, ella me decía, pero seguro, vamos a hablar con el padre Osvaldo. Y fuimos y hablamos con él, nos sentó y dijo, no señores, ya ustedes no los caso. Yo, pero ¿cómo así, padre? Sí. Bueno, yo sé que tú estás, muy bonito lo que me acabaste de decir, pero él me empezó a hacer unas ciertas preguntas que veía en nosotros, pero ¿qué realmente es lo que no te deja avanzar a ti y a ti? Y me dijo, no, mira, así tú le propongas matrimonio en un mes, en 2 meses, y en esos momentos no los caso, vayan 33 días al Santísimo. Fer, realmente ahí a muchas personas lo toca un retiro, una enfermedad, algo muy oscuro que toca a fondo y te acerca a Dios, ¿verdad? Hay ciertas maneras de que forzosamente te llevan a Él y te llevan a enamorarte de Él. A mí lo que me cambió fue los 33 días en el Santísimo.
en ese silencio del Santísimo yo aprendí a escuchar la voz de Dios. Fue algo hermoso. Yo no era de leer la palabra, yo no era en mi vida había rezado un rosario. Ahora, hermano, nunca me falta en mi bolsillo, lo hago casi todos los días. Aprendí a comunicarme con él, a tratarlo como un amigo, a llorar. Eso fue mágico, esos 33 ¿Fueron, días. Carlos, 33 días seguidos o era una penitencia Mira, de...? son 33 días seguidos, una hora diaria. Una hora diaria. Al principio me costó, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer acá? Yo, a pesar de que estuve en colegios de padres, sabía que el Santísimo, una capillita, pero en realidad el significado o el para qué o el por qué, no. Entonces yo encendí, eso fue como un amor que fue creciendo y creciendo, Fer, de una manera impresionante. Yo le pedí a Dios de rodillas llorando que no me alejara de esto, porque es como un retiro. Uno sale de un retiro con esa llama y si esa llamita no se mantiene, eso se apaga y el mundo vuelve y te jala. Yo le pedía al Señor eso, que no me dejara. Yo terminé los 33 días. Los viernes me gustaba ir por la noche, conocía a Lucky, que es la encargada de la oración de San Agnes. Los invito a todos a asistir, es hermoso, está abierto a las 24/7. Ella le conté lo que estaba haciendo y me dijo, Carlos, quiero que después de tus 33 días no termines aquí. Y yo, pero Lucky, yo quiero seguir. Me dijo, bueno, escogí un día, yo vi los días y dije, bueno, los miércoles me queda bien a las 7, súper. Entonces empecé a las 7, luego me di cuenta que había rosario a las 5:30, luego Eucaristía a las 6, entonces ya luego tenía Santísimo, conocí a Alejandro, viejo líder, saludos, me dice, ¿tú ya hiciste Maús? Sí, empieza a venir a las reuniones. Entonces empieza ese proceso y las oraciones contestadas, Fer. Ahí yo de rodillas cuando le pedí a Dios que no me alejara, Él más me metía. Entonces había un próximo retiro de Maús para servir. Yo estaba súper contento, quería servir. Los líderes nos decían, traten de estar en gracia, misa diaria, rosario, santísimo, y yo súper juicioso, yo con unas ganas. Bueno, de hecho, busqué en Miami qué retiros habían más cerca a esa fecha, porque no quería como llegar era como una primera vez en San Rosary, me dieron la oportunidad, serví, Dios sabe cómo hace las cosas, porque me preparó, hago un paréntesis, recuerda que ese año te dije que estaba entre Colombia y Miami por mi padre. El último día no puedo profundizar mucho en lo que pasa en Emaús, pero el último día en una oración me llaman de Colombia que mi padre está falleciendo, y yo entre todos los hermanos oramos por él, salí del retiro, me cogí un vuelo para Colombia, llegué allá y el doctor me dice, yo no sé qué pasó, tu padre estaba muy mal y ahora está bien. Se levantó, al otro día jugamos como si nada, a las horas falleció, me estaba esperando. Dios me estaba preparando, pero bueno, vuelvo yo a Miami, sigo en mis reuniones de preparación, la cual iba a servir, cuando Teo, que era uno de los líderes, menciona, no voy a hablar mucho, pero menciona unos roles, ¿verdad? Que dan como líder de mesa. Yo estaba muy nuevo, me dan ese rol a mí, pero yo, ¿por qué? Ya aquí hay muchos hermanos que admiro, y realmente pues están mucho más preparados. Ahí entendí que en la palabra dice que Dios no llama a los elegidos, sino que prepara a los, ¿cómo es que dice, Fer? No llama a los preparados, sino que prepara a los elegidos, correcto. Y eso fue nuevamente las oraciones.
me dan ese rol a mí y yo con mucha más preparación, o sea, y eso fue un proceso, me enamoré de absolutamente todo, de la Eucaristía, del Rosario, del Santísimo. Allá aprendí, yo escuché, que de hecho lo escuché hace poco, en un podcast que decía, uno no puede amar lo que no conoce. Y cuando tú conoces realmente lo bello que es Jesús Eucaristía, recibir a Jesús eh, en ti, en ir a misa, escuchar su palabra todos los días, en tener esa relación profunda, es algo espectacular. Y luego siguieron pasando muchísimas cosas. El padre JC me dice, ¿quieres ser acólito? Y yo, Dios mío, yo eh, cada vez como que fue oraciones. Yo lo pedí, como dije, ok, papito, usted lo está pidiendo, aquí lo tiene. Y lo sigo en oración porque no quiero perder eso esa vida con Jesús es magnífica. Después hubo otro retiro donde me mencionaron si quería ser parte de los líderes de logística y fue algo que me fueron envolviendo y envolviendo y le doy gracias a Dios por todo eso porque, bueno, eso me llevó a entender que Dios es un Dios en orden. En esa última, no, perdón, no en el último retiro, sino en el retiro que te digo que fui líder de mesa, eh, llegó el gran día, estábamos, era el domingo, el último día, y bueno, el Espíritu Santo me iluminó y estábamos en una actividad y yo, Fer, yo vi ese momento de yo pidiéndole la mano a Juliana, ¿verdad? Juliana está en el Ministerio de Música de Guadalupe y en Agnes. Ella iba a cantar la clausura de la misa y bueno, yo sentí y vi esa visión que puso Diosito en mí y sin preparar absolutamente nada, porque recuerda que yo le dije a ella, vamos a hacer las cosas bien, yo voy quiero proponerte matrimonio, y ese fue el gran día, Fer. Llamo yo al padre, le menciono que quiero proponerle matrimonio y me dice, ¿estás seguro que te va a decir que sí? Yo no, padre. ella está esperando esto hace muchos años. Créeme que sí. Entonces me dijo, bueno, dale, perfecto. Cuando llegues a la iglesia, ven a la sacristía, te hablas conmigo, organizamos las cosas, pero sí. Llamo yo a alguien de mi equipo de trabajo y yo digo, hermano, era un domingo, joyerías abiertas pocas, encontré esta, vete allá, consigue algo de este monto, me mandas las opciones. En hora y media me tenía el anillo en la casa de retiro, ya lo tenía en el bolsillo. Porque eso ¿qué lo decides, Carlos? ¿En el retiro o con cuánta antelación? Hermano, en el retiro yo no tenía nada preparado. Te digo, eso fue obra del Espíritu Santo. Este proceso que te estoy contando fue algo muy bello, fue de preparación y yo sí sentía que era el momento, pero no sabía cómo. En el retiro, así, Dios me iluminó y Los retiros, por aclarar a la audiencia, es un fin de semana, sábado y domingo, con lo cual, efectivamente, ese proceso, llamaste al padre JC, oye, que pretendo hacer esto en la misa, ¿no? De cierre del retiro. Claro, que me imagino la sorpresa, el padre JC preocupado pero estás convencido que el final va a ser feliz, a ver si aquí armamos una y nos sale el tiro por la culata. Pero bueno, entonces llego yo por ahí están las imágenes. Mi esposita tiene un podcast también, se llama Quiero decir que sí. De hecho, en estos días está saliendo su testimonio y bueno, ahí salen todas las imágenes de ese día. El padre me dice, bueno, después de los testimonios tú vas a hablar, voy a decir que tienes otros testimonios y ahí entras tú. Y bueno, ella estaba cantando, luego empiezo a hablar yo sobre el servicio, nadie sabía, ¿y este qué? ¿Por qué se montó los líderes? Pero si esto no estaba preparado.
Y yo, bueno, Dios mío, mi esposita en esa ruptura de muchos años, ella menciona que ella se acogió mucho también a San José y le pedía mucho a San José o sea, que ella ya se había cansado de orar para que por alguna razón pues estuviéramos juntos, ¿verdad? Entonces ella empezó a orar fue por su San José, sin saber que su San José ya estaba en su vida. Y bueno, eso fue antes. Entonces yo me monto, hablo hablo en el altar, hablo sobre el servicio y cambio un poquito lo que estoy hablando. Y le digo, bueno, Juliana estaba arriba cantando y empiezo a hablarle a ella. Y yo, bueno, Juli, yo quiero ser tu San José que tanto anhelas. Y me arrodillo delante de todo el mundo, le saco el anillo, fue algo especial, fue algo muy hermoso. Ahí está el padre JC, padre Andrew. Bueno, me dio los anillos y fue algo muy bello. Finalmente, bueno, recuerda que yo te había dicho que estábamos en castidad. Fue algo hermoso, Fer, porque vivimos como si fuéramos noviecitos desde un principio. Llevamos un noviazgo puro, un noviazgo nuevamente, a pesar de todas esas rupturas que tuvimos y esa montaña rusa. Mi resumen y mi conclusión es que sí se puede, si tú pones a Dios en orden y sigues los sacramentos que la Iglesia nos regala, porque los sacramentos yo los veo como un pedacito del cielo en la tierra. Es lo más hermoso que podemos tener. Hoy en día, lo que yo decía, veo el Carlos Andrés antes, que decía, yo me confieso con Dios solamente, y luego veo en la palabra que realmente el sacramento de la reconciliación está allí, y Jesús lo dice, confesarse los pecados con los hombres, y en esos más versículos, luego el sacramento del matrimonio, el versículo de Mateo, creo que es Mateo, que dice, o no, es de Lucas, Mateo, que habla sobre, así que no Mateo son fue ya más, lo que Dios ha unido, Mateo, que no lo separe el hombre. Mateo 19, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ese significado de lo que es el matrimonio solamente lo profundizas cuando ya has tenido todo este recorrido y te has enamorado de Jesús y tienes a un Dios en orden, porque así como empezaste el podcast, estamos llamados a ser santos, tanto en el noviazgo. Yo le digo a todos esos jóvenes que se enamoren de Jesús, que oren, que vivan esa santidad que desconocemos, porque cuando hablamos de santos creemos que es algo muy lejano y que no podemos llegar, y no es así. Podemos tener una vida en gracia y una vida en santidad. Y aquellos jóvenes que aún no tienen no están casados o no han conocido a nadie, no se desesperen y hagan las cosas en orden. Enamórense de Jesús primero, de su iglesia, que es fundamental, la que fundó nuestro Señor Jesucristo. Enamórense de los sacramentos, tengan esa vida y vas a ver que cómo va llegando y Diosito te va premiando para los hombres con una buena mujer y la mujer con un buen hombre, un San José que tanto anhelan. Pues mira, maravillosa. Me has recordado que seas consciente de que, por supuesto, estaba en esa misa, pues yo había también, yo creo que era el primer retiro que iba como servidor también, y nos sorprendiste a todos, incluido estaban mis hijas y mi mujer en esa última misa del retiro, celebrando la reunión familiar otra vez, y te hiciste famoso ese día, porque siempre me recuerdan, es que se propuso en San Agnes y tal, y se pusieron todas a llorar porque les pareció súper romántico y súper bonito, ¿no? Tu gesto en el lugar adecuado, en el momento adecuado.
Sí, pues sí, estamos, y nuevamente yo espero que esto que acabo de mencionarles les llegue por lo menos a una personita, que se identifiquen con mi historia, que no dejen ese después, porque uno como joven siempre piensa en eso, uno después, quiero vivir esto y después, no sabemos cuándo Diosito nos va a llamar. Y, y en estos días, de hecho, escuché algo que decía Santa Cura de Ars, si no estoy mal, que dicen, todos temen tener una mala muerte, pero no temen tener una mala vida. Entonces, nuevamente estamos llamados a la santidad. Entonces, quiero llegarles a todos esos jóvenes que cojan conciencia de que es hoy, de que se enamoren de Jesús, que tengan una relación profunda con Él y pongan todo en orden porque Dios hace nueva todas las cosas. Pues con esas palabras nos vamos a quedar. A mí también me has recordado una cita de San Juan Pablo II por todo lo que has descrito, especialmente desde la perspectiva de Juli, ¿no? Que el matrimonio es la escuela donde se aprende el arte del perdón y la importancia de también, ¿no? En Corintios, de que el amor es paciente, servicial, todo lo soporta, todo lo espera. Pero efectivamente la clave es que seamos conscientes, ¿no? De que en realidad el matrimonio no es un destino, ¿no? Creo que fue también el Papa Benedicto XVI, ¿no? Es un viaje en el que tenemos que estar las dos personas no mirándonos ni siquiera el uno al otro, sino mirar juntos, ¿no? En esta misma dirección que estás mencionando de la santidad, porque efectivamente es nuestro principal cometido, ¿no? Estamos aquí para aprender a amar y nuestra pareja pues es el camino, ¿no? Hacia esa santificación, que es donde tenemos que empezar, después de Dios, con nuestro esposo o esposa, y de ahí efectivamente al resto de la familia, amistades y comunidad. O sea que un ejemplo magnífico, Carlos, y como siempre decimos, efectivamente nunca es un camino de rosas, ¿no? Y todo tenemos que cargar con nuestras cruces particulares. Pero bueno, lo interesante efectivamente es que de la misma manera que el amor entre nosotros debe ser paciente, el amor de Dios también es infinito, ¿no? En términos de paciencia, con lo cual ahí estás siempre con los brazos abiertos y hacer o subrayar, ¿no? Una vez más tu indicación de que ese es el primer paso a dar, ¿no? Realmente el surrender, ¿no? Que decimos aquí, el realmente empezar en esa dirección adecuada y ir, si no eliminando, minimizando, ¿no? Esos otros hábitos que nos van alejando, ¿no? de la luz y que al final lo hace mucho más complicado, ¿no? Con lo cual, estupendo. Me ha parecido un testimonio en el que prácticamente no he intervenido porque me ha encantado todo lo que ibas contando. Discúlpame, Fer, si de pronto me desvié, empecé No, por al algo y terminé contrario. hablando de otra cosa. En absoluto, me ha parecido precioso y con esto efectivamente vamos a pasar al desafío que solemos también recomendar todos los capítulos y que aquí fíjate que me has inspirado el trasladar, ¿no? A la audiencia la importancia del perdón, ¿no? Y sobre todo si ha habido discusiones a lo largo del día que hayan abierto heridas o confusión, qué importante es pedir perdón antes de irnos a dormir, ¿no? Sí, Porque son eso estos es clave. pequeños actos, ¿no? De humildad compartida, ¿no? Y de siempre, oye, mira, siempre hay que ponerse en el papel del otro y siempre la sabiduría es eso, ¿no? Saber entender la perspectiva especialmente de nuestra pareja e intentar evitar irnos a la cama, ¿no? Con un perdón por decir, y idealmente un te quiero, ¿no? Que efectivamente, como tú bien dices, nunca sabemos cuándo vamos a dejar este mundo, con lo cual no esperemos las cosas importantes a mañana. El perdón, y yo creo que también es esencial la oración, empezar el día y terminarlo siempre orando en familia, cuando son esposos, cuando hay hijos, yo creo que eso es primordial. Efectivamente, eso ya como bonus, rezar juntos, marido y mujer, idealmente cada noche una oración sencilla de agradecimiento, transforma vidas, sin lugar a dudas. Pues bueno, vamos con las 3 semillas que denomino, que son 3 preguntas rápidas, Carlos, que lo primero que te venga a la cabeza. ¿Un libro o película que te haya inspirado últimamente? Ok, bueno, de hecho,
les hablé sobre, por aquí los tengo, les hablé sobre, hablando un poquito del tema, porque pues hay muchos libros interesantes, pero me gusta mucho Iglesia Católica Dulce Hogar. Este librito lo recomiendo full para todas las personas que están quizás alejadas de nuestra iglesia católica. Y también recomiendo la consagración a San José. Hay dos. Es el modelo a seguir. San José fue pues el padre de Jesús y un modelo a seguir en los hogares. Este es el amarillito y este el morado. Los dos son muy buenos. Estupendo. Luego pondremos al pie del episodio del resumen los enlaces tanto a estos libros como, por supuesto, al podcast de Juliana, y si tienes también el de Padre Osvaldo, me lo envías y lo compartimos. Una experiencia, Carlos, propia o ajena, que te haya impactado positivamente. Los 33 días en el Santísimo. Invito a todos a que lo hagan 1 hora diaria. De verdad que eso cambia, transforma vidas. ¿Quieres enamorarte totalmente de Jesús? Ve al Santísimo. ¿Y un sueño que aún te ilusiona cumplir? Mi hermano, yo siempre me ha gustado mucho ayudar a las personas. Pongo el tema, de hecho mi luna de miel fue pues en Europa, pero lo más bello, paré en Medjugorje, fue algo hermoso. Fui y le di gracias a nuestra Virgencita por todo lo que hizo, a Jesús. En otro podcast te puedo mencionar cómo la Virgen María también intercedió en nuestras vidas. Y bueno, fue algo maravilloso. Allí estuve en un sitio que se llama la Aldea de María, y bueno, en esas visiones tan bellas que me da el Espíritu Santo, nació en mí quizás ayudar en Colombia y crear una fundación. La vocación de la Virgen María que nos siguió fue María Auxiliadora, y quisiera darle honor en Colombia, y tengo en mí montar una fundación y ayudarle a los niños que no tienen un buen futuro, tienen necesidades de darles estudio y darles un futuro. Esa idea surgió en la aldea de María Medjugorje, porque fue un padre, se me olvidó el nombre, ya falleció, que tuvo como misión crear esta aldea y traer todos los niños de la guerra, y bueno, fue algo bonito. Me encantaría poder llegar a hacer eso. Precioso. Pues bueno, sigue camino piedra a piedra, paso a paso, porque he de decir que Carlos es uno de los principales evangelizadores o embajadores de Cristo, llevándonos a los retiros gran parte de los caminantes que casi llenamos con él gracias a su intercesión, la mayor parte de ellos, o sea que vas por muy buen camino. Pues aquí lo dejamos, Carlos. ¿Quieres algún otro mensaje de despedida especialmente dirigido a los jóvenes? Bueno, que nuevamente no esperen el después, actúen ahora, tengan una relación bella con Jesús, acérquense a la iglesia, es sumamente importante. La mayoría de los jóvenes hoy en día desafortunadamente tienen ese pensamiento, yo me confieso con Dios, yo tengo a Dios, pero queremos a Dios a nuestra manera, y por eso existen tantas religiones. Pero no, yo los invito a que se acerquen a nuestra iglesia católica fundada por nuestro Señor Jesucristo, y empiecen paso a paso. Eso es un proceso, ¿verdad? Pero por lo menos empiecen con algo para llegar a tener una vida en orden. Y termino nuevamente con la frase que te mencioné sobre de que muchos temen tener una mala muerte, pero no temen tener una mala vida. Así que tengamos una vida en abundancia, en gracia, en fe, y eso es todo. Muy bien, pues yo subrayo tu recomendación de, sobre todo, no temer, sino al contrario, abrazar. Has mencionado entre líneas el sacramento de confesión y de la reconciliación, que es la mejor manera de purificarnos y de retomar contacto con nuestra fe.
Así que muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos los que nos escucháis por seguir buscando con nosotros esta nueva savia que nutra nuestras almas. Y recordad, escribirnos el email que tenéis aquí en el pie de la imagen, si no veis por YouTube, o en el episodio también viene resubido, nuevasavia@paxcc.org, si queréis proponer nuevos temas, invitados. Y hasta el próximo episodio, que la alegría os acompañe. Muchas gracias, Carlos. Dios te bendiga. Igualmente. Bye. Gracias por ser parte de esta comunidad que transforma vidas desde el amor y los valores. Esto fue Nueva Savia.